esta tarea de llevarles a ustedes en nuestra agenda informativa cosas que les puedan ser útiles también para repasar un poco lo que en este caso, bueno, pueden vivir otras mujeres cómo es ese gran trabajo, ¿no? Y la necesidad que había de tener fiscalías especializadas, ¿no? Hablábamos hace poco también del caso del narcotráfico, del micro. ¿Cómo se llama exactamente? Esperen que se me narcomenudeo, eso, gracias. Había una forma de decirlo específicamente, no quería meter la pata. Bueno, y en el caso de género también pasa lo mismo, hay una necesidad sin dudas y un trabajo enorme. Vamos a ver cómo es la realidad acá, el equipo, sí, tema presupuesto también, cantidad de gente laburando. Nos visita Fernanda Abraham, ella es del equipo Fiscal 9, especializada en violencia de género. Gracias, Fernanda, por venir a visitarnos hoy. Buen día para vos. Buenos días a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando y a los chicos que están acá acompañando en el detrás de escena. Eso. Es importante estos espacios que nos brindan tanto el Ministerio Público Fiscal, que nos invita, como ustedes que nos ayudan a difundir la importancia que es la tarea que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la violencia de género. Un placer enorme conversar contigo. ¿Cómo funciona una fiscalía de género? Bueno, acá en Resistencia, mejor dicho, en la primera circunscripción judicial se cuenta con 4 equipos fiscales de investigación que se especializan en delitos que se cometen en contexto de violencia de género, sin perjuicio de que todos los equipos fiscales, incluso del interior, y todo el Poder Judicial de la provincia tiene la obligación de investigar con perspectiva de género. Está a cargo de un fiscal, secretario, prosecretario y su equipo, y claramente que nuestra investigación se basa esencialmente en el cumplimiento de esta debida diligencia reforzada del Estado y estos tratados internacionales de los cuales Argentina es parte, y nuestra actividad está estandarizada en función a estas pautas y estos protocolos de actuación. Bien. Y nos fundamos en eso. Cuando hablamos de violencia de género específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos hablamos de estas situaciones de violencia que se generan en el contexto de pareja, expareja, haya mediado o no convivencia, que en algunos casos, en determinados delitos, nuestro Código Penal los prevé como una agravante a este contexto una vez que se acredita. La mayoría de los casos son delitos de lesiones, amenazas, privaciones ilegítimas, bueno, y el hecho más grave que es la muerte violenta de una mujer, que es el femicidio, que es lo que se investiga en el ámbito de nuestras fiscalías de investigaciones. Aquí en la provincia del Chaco, cuando una mujer es víctima de violencia, ¿qué herramientas tiene? Digo, lo primero obviamente es dar ese paso difícil muchas veces de ir a hacer la denuncia. ¿Por qué cuesta tanto? Por ahí se juzga un montón también, ¿por qué no hace la denuncia al final? O si hace la denuncia después, ¿por qué vuelve? ¿Viste? Hay como una cosa de círculo ahí de la violencia machista y hay mucha gente que todavía no lo entiende. ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo creo primero que nada es re importante lo que decís, porque hay que entender primero 2 cosas. Por un lado, el tema de una mujer víctima de violencia a la que primero que nada está tan naturalizada la violencia y lamentablemente es algo que se reproduce constantemente en nuestra sociedad y lo vemos en todo el tiempo, no solamente en el ámbito intrafamiliar o de la pareja, sino que todo el tiempo laboral, violencia simbólica, que muchas de ellas son muy invisibilizadas. Por eso es tan importante este espacio, violencia obstétrica, que nuestra provincia cuenta con una ley de violencia obstétrica que es también un tipo de violencia tan invisibilizada. Es fundamental entender que una mujer que es víctima de violencia en la mayoría, todo el tiempo está inmersa en un círculo de violencia en el cual le cuesta muchísimo reconocerse como víctima como consecuencia de esta naturalización de la violencia, no entender que esa actitud del otro es una forma de agresión. Incluso tenemos hace 3 años atrás se llevó adelante una campaña donde hicimos un termómetro de la violencia y muchas veces van víctimas, está el termómetro en cada uno de los equipos fiscales, van víctimas que te dicen, doctora, yo sentada en la sala de espera me di cuenta que yo pasé por muchas etapas. Llegué por todas, salvo el último que no, que es el femicidio, y nunca me di cuenta. El chiste, el insulto, y la verdad que recién ahora leyendo me doy cuenta, y esa es la realidad. Cuesta mucho reconocerse como víctima de violencia, es todo un proceso que necesita de contención, de asistencia, de respeto, porque también es importante respetar los tiempos de una mujer que es víctima de violencia, no obligarla, porque también si llega obligado a un proceso, lo más probable es que no continúe, sino recule, claro. Exacto, y se la revictimice también. Por lo que es fundamental. Y esto que también decías de todo el tiempo estar nosotros deconstruyéndonos, incluso como equipo. Nosotros lo reflexionamos todo el tiempo con mis compañeros de hablar y decir, bueno,
por lo menos advertir cuando es un prejuicio mi comentario para evitar hacerlo. Sí. O para recular, como decías vos, volver atrás y decir, no, acá no. Yo tengo que investigar de manera objetiva y despojada de todo tipo de prejuicios, estereotipos, que lamentablemente por haber sido educados bajo la luz de este sistema patriarcal, lo tenemos como incorporado. Entonces, es una lucha constante que es fundamental hacerla y poder corregirnos y educar también al efecto para evitar y para llegar a tener un expediente donde yo la víctima realmente la pueda acercar a la justicia. Me llegó una pregunta que es muy interesante porque hablamos de distintos tipos de violencias y este termómetro que mencionaste tiene relación a esto, ¿no? Pregunta, ¿hay que esperar a que nos golpeen para hacer una denuncia? O también si recibo otro tipo de violencia como la psicológica, ¿yo puedo hablar con alguien? Pregunta aquí alguien. Todo tipo de violencia se tiene que denunciar. Yo siempre le digo a las chicas, cuando hablo con ellas, me gusta mucho hablar con las denunciantes que llegan a hablar conmigo y se acercan a la fiscalía, incluso en los turnos, cuando me la ponen al teléfono, yo me puedo entrevistar con ellas para poder asesorarlas de manera de poder darles respuestas efectivas, porque como dice quien pregunta, quizás no se llega al extremo de una agresión física, pero hay muchas formas de violencia previas o posteriores que tienen que denunciar, entonces nosotros podemos arbitrar medios para ayudarlos. Ya sea un hostigamiento, sabemos que los actos de hostigamiento y malos tratos están penados también en nuestro código de faltas, se interviene y lo más importante es acercarse, poner en conocimiento y pedir medidas. Nosotros estamos amparados por ley, nuestra ley nacional es la ley 26485, a la cual adhiere nuestra provincia, que nos faculta a dictar medidas de protección. Medidas de prohibición de acercamiento, de cese de actos de hostigamiento, entregar un botón antipánico digital. Si no tienen celular, que también nos sucede, entregar un botón antipánico físico. El objetivo acá es proteger. Así que es importante que nos pongan en conocimiento a través de la denuncia. ¿Dónde? Comisaría de la Mujer, cualquier comisaría, línea 137, incluso hay canales para mandar correos electrónicos, unidad de atención a la víctima y al ciudadano que depende del Ministerio Público Fiscal. Acercarse a la fiscalía, también se le recepciona en la fiscalía, es otra opción. Y en el caso de los que están alrededor de una situación de violencia, una vecina, vamos a suponer que no tenés ni vínculo familiar, porque por ahí el sostén del círculo cercano, las amigas, la mamá, el papá, qué sé yo, por ahí se espera que actúen, sabemos que pueden hacer algo. Eso por un lado, ¿y qué pasa después cuando que no hay ningún vínculo, no hay nada que ver como un vecino? Con esos dos casos, digamos, que son los del entorno, ¿qué pasa? El entorno familiar y amistades para mí es trascendental, por un lado, para los dos extremos. Para perpetuar la violencia cuando no se la denuncia, como para ayudar a la víctima a romper el círculo, para romper ese círculo donde está inmersa. En esos casos se cuenta con denuncias realizadas por familiares y lo primero que se hace desde el Ministerio Público Fiscal es tomar contacto con la presunta víctima de violencia. Nos entrevistamos con ella, la escuchamos y vemos cuál es el conflicto y si ella quiere denunciar o no, o de qué manera poder ayudarla. Porque también es cierto que somos muy respetuosos de la voluntad de la víctima. Es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derecho y tiene libertad para hacerlo sin perjuicio de que en muchos casos esa libertad se ve afectada por muchas o restringida de alguna manera por estar justamente inmersa en este círculo. Miedo a represalias, miedo a lo que va a venir. Entonces tratamos de entrevistarnos con ella, asesorarlas, acompañarlas, brindarle asistencia psicológica, que es fundamental en estos casos. En este caso, la Subsecretaría de Género nos brinda un equipo, que es el Centro de Atención a la Víctima, que es el CAP. Cuentan con psicólogas que se especializan en esto y acompañan y asisten a la víctima y la verdad que funciona bien. Nos acompañan. En cuanto al vecino que toma conocimiento de un hecho de violencia, también puede denunciar, ocurre, formalizan la denuncia llamando al 911, acercándose a una comisaría y es el mismo procedimiento. Tomar contacto directo con la víctima y hasta incluso con su entorno. Cuando no podemos acceder a ella, llamar a la madre, llamar a la hermana, investigar qué es lo que se está dando para poder ayudarla. Fernanda, hay un caso que tomó Estado Público en las últimas horas, en los últimos días, y que la verdad es que a veces decimos, bueno, esto sientan precedente, ¿viste? Una dice, bueno, ¿qué le puede sacar de bueno a esto? Porque en cualquier situación en la que una mujer esté inmiscuida, como víctima de la violencia, no es buena en absoluto, lógico. Pero a veces hay ciertos temas que, bueno, ponen en agenda algunas cuestiones que está bueno de algún punto sacarle eso de positivo. El caso de Lourdes, la cantante de esta banda de Bandana,
a ver, analizar esta cuestión porque las amigas salen a hablar con los medios y a decir, se va a enojar conmigo, pero no me importa. Yo prefiero que se enoje conmigo a que este tipo la mate. Es un buen caso para analizarlo, ¿no? Y ocurrió. Y ocurrió que eso. se enojó con un grupo de sus amigas. Y esto ocurre, es una realidad. Y no hay que siempre, no, o sea, no hay que perder de objeto que estamos frente a una mujer vulnerable, porque sabemos que todas las mujeres constituimos un grupo en situación de vulnerabilidad que está reconocido internacionalmente, más vulnerable aún por la situación particular en la que ella estaba, tuvo que ser asistida por médicos y demás, y que se encontraba inmersa en un círculo de violencia con una pareja que ya tenía antecedentes por casos, situaciones de violencia contra otras mujeres, o sea que era claramente reproducir un patrón de violencia reiterado contra las mujeres. Puede ocurrir. Creo que yo en estos casos es fundamental la contención, la asistencia, respetar su voluntad, pero no sin darle seguimiento, hacer un seguimiento del caso. No dejarla de lado, respetar su voluntad, sí, pero hacerle un seguimiento a través de los distintos recursos con los que contamos. Como te decía recién, en nuestra provincia tenemos recursos para contener, por ejemplo, tratamientos psicológicos, psicólogos que se entrevistan, grupos de contención, incluso la propia fiscalía funciona como un equipo. Nuestro trabajo es interdisciplinario. Todo el tiempo estamos trabajando con todos, fiscalías entre todos, subsecretaría de niñez también, porque los niños son hoy víctimas directas de violencia cuando quedan en estos entornos violentos en el ámbito intrafamiliar. Bien. Pero yo creo que en este caso de Lourdes, que está bueno, porque justamente tiene relación con la pregunta que me hiciste anteriormente, se ve cuando un entorno, lo fundamental de este entorno de la familia, de las amistades, cuando acompaña, cuando respeta, no obliga, sino que respeta hasta que ve el extremo de esta situación en donde realmente el silencio no solo genera impunidad, sino también, o puede generar a la larga impunidad, porque quizás no te encuentres con ningún tipo de pruebas más adelante, o más violencia, el quedarse en silencio. Yo. ¿Y qué pasa si después tu amiga no está más? También. Te quedás con eso de yo pude haber hecho algo y no lo hice. Por eso es importante esto de acercarse y preguntar. Tenemos casos en la fiscalía en que las familiares, amigos se acercan y nos preguntan ¿cómo puedo ayudarla? Claro. Y eso es fundamental, que se pregunte, que no tengan miedo. Es lo que siempre le digo, acérquense, no tengan miedo en las charlas que tenemos, que nos llevan a centros de comunitarios o lugares donde se capacita a operadoras que están en este ámbito de violencia de género. Siempre les digo, consulten, tengan nuestro teléfono, llámenos, pregunten, porque siempre hay algo para hacer. Nunca nos vamos a quedar sin hacer nada. El que está de este lado, el que está a cargo de una fiscalía de género principalmente, sí o sí tenés que ser apasionado, comprometido, porque es un ámbito desgastante. Uno conoce sus víctimas como parte ya de su familia, conocemos su vida, entonces conocemos nuestros expedientes, también conocemos al victimario y vemos la forma de buscar un equilibrio también en lo que es acceso a la justicia de ambas. Claro. ¿Te emociona pensar en el laburo que haces todos los días? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo ya quiero llorar con ella, chicos. Porque debes sentir, imagino que no alcanza, que nunca alcanza. Yo quiero pensar que no. O sea, nunca me planto eso de que nunca alcanza. Yo creo que siempre hay algo por hacer. Entonces yo siempre insto a que se acerquen. Bien. Siempre les digo, vengan y pregunten. No tengan miedo. Si bien por ahí vos decís fiscal, como que queda un lugar como allá arriba. Y mira, está emocionada como vos en tu casa. No, somos funcionarios públicos y eso somos. Somos funcionarios públicos y estamos al servicio de todos y todas. El que tiene una duda se acerca y nos pregunta. Yo soy materia dispuesta para ayudar en lo que sea. Hasta incluso nos ocurre, víctimas que hay mucha violencia económica y dependencia económica, y tratar de gestionar formas de que puedan emprender. Eso. ¿Qué pasa cuando se separan y la violencia, viste, hay chicos en el medio? Es difícil ahí. Es difícil porque muchas veces ese es un parámetro para que te impide o te obstaculiza romper el círculo de violencia. Y en esos casos siempre tratamos de acercarnos, de buscar otras formas de ponerle un corte a esa dependencia económica, no solo con asistencia psicológica, sino también con otros recursos que se cuenta y que también sirve de intermediaria
Subsecretaría de Género para poder incorporarlas en programas, por ejemplo, de realizar algún tipo de tareas laborales. Por ejemplo, había un programa que era para emprendimientos de mujeres, esencialmente mujeres víctimas de violencia. En muchas oportunidades pudimos permitirle el acceso a mujeres víctimas de ese tipo de emprendimientos, y hoy tenemos casos en donde se acercan y nos cuentan: yo, doctora, hoy tengo mi emprendimiento, salí adelante, pude. Y eso te da como esa energía, ese combustible de decir, se puede. Bien. No pienso en el no, pienso en lo que hago, lo que puedo y lo que podemos seguir haciendo. Tal cual. Fernanda, te llevo hacia, ya que hablamos de las infancias, de los niños. ¿Qué pasa con ellos en ese entorno de violencia de género? Digo, ¿es papá, por lo general, en esos casos? Digo, la mayoría, en porcentajes, todas las estadísticas indican que la mayoría de los casos de violencia y de los femicidios, lastimosamente, son en vínculos intrafamiliares. ¿Hay algún tipo de vínculo allí, de pareja o expareja? ¿Qué pasa cuando están los chicos en el medio de toda esa situación? ¿Cuál es la experiencia que escuchás por lo general? Antes se hablaba de los niños como víctimas indirectas, porque no eran agredidos, por ejemplo, cuando no eran agredidos físicamente directamente. Hoy hablamos de los niños como víctimas directas, porque vemos cómo repercute en ellos ese entorno intrafamiliar de violencia, cuando ellos ven a su madre siendo víctima de violencia por parte de su padre, y no solamente violencia física, sino también hostigamiento, malos tratos verbales, o sea, violencia psicológica. Nosotros, en nuestro caso, damos intervenciones distintas, como decía recién, ese trabajo interdisciplinario es dar intervenciones a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, principalmente, línea 102, que es la que toma intervención y donde se pone a resguardo a los niños, dar intervenciones a la asesoría de niñez, adolescencia y familia y al juzgado de niñez, que son ellos los que arbitran medidas respecto de ese niño, niña, adolescente, víctima de violencia con su progenitor, que en este caso está imputado en algún tipo de delito en contexto de violencia de género. Y se va haciendo un seguimiento. Nosotros hacemos seguimientos desde nuestra causa también para saber cuál es el ámbito de contención, de asistencia que se le está brindando a ese niño para no dejarlo al margen de todo lo que es la investigación. Me llega otra pregunta acá con el caso de los chicos. Mis vecinos gritan siempre, creemos que ella es muy víctima porque llamamos a la policía. Voy a tratar de entender acá. Llamamos a la policía y cuando la policía llegó, ella mintió diciendo que él se había ido y nosotros sabíamos que estaba dentro de la casa todavía. Ella lo protege, dice, y son 3 los chicos que hay ahí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Es fundamental formalizar la denuncia. No importa que sea el vecino. Para que nosotros podamos detectar el domicilio o mayores datos que nos permitan intervenir en ese caso. Puede ocurrir que quizás ella misma esté en una situación violenta que no le permita salir y decir que su agresor está en ese momento dentro del domicilio. O sea, buscar la forma de abordar el caso de la mejor manera posible. No necesitan los chicos ser golpeados directamente para que uno llame a la línea 102, que estén los papás gritando, que sea una batalla campal dentro de la casa todos los días. Es violento para ellos, están creciendo en un entorno de violencia y eso no está bueno. No está bueno. No está bueno para nada. Y crecer en un ámbito de violencia también puede generar que en su adultez más violencia, violencia en ellos, reproducir algo que vivieron. Exacto. Articulan con la línea 102 y es necesario trabajar en conjunto, digo, tema de cantidad de gente laburando, presupuesto y todo lo demás. Fundamental. Ayudarse. Fundamental contar con equipos comprometidos, principalmente porque estamos dentro de lo que son ámbitos muy sensibles, entonces, como decíamos recién, si vos no estás comprometida con tu causa, es muy difícil trabajar así. Entonces, sí, es fundamental línea 102, la Subsecretaría de Niñez, la intervención de ellos, el abordaje que le hacen a cada causa, el seguimiento, porque es fundamental, no la única intervención en ese momento y después para el olvido, sino que darle seguimiento a la causa para poder seguir conteniendo a esos niños, niñas o adolescentes que quedaron en medio de una situación de violencia. Exacto. Fernanda, si hay alguna chica que está escuchándonos, alguna mujer en este momento, especialmente a ella dirigite. Invitarla a que denuncie, si no se anima a denunciar, que se acerque. Nosotros estamos, el equipo Fiscal 9 está en el primer piso del edificio de 9 de julio, 236. Mi nombre es Fernanda, estoy a disposición de las que quiera acercarse, preguntarnos. Mi equipo también está a disposición. A mi equipo agradezco con todo mi corazón porque son tan comprometidos como yo.
creo que yo no soy yo, sino no está mi equipo atrás y me emociona hablar de ellos porque son buena gente y chicos que están realmente de espalda conmigo en cada turno, en cada caso. Nos tocan casos en donde hasta tenemos acá niños que tenemos que darle alimento a veces que llegan a la fiscalía en esas condiciones de vulnerabilidad que es una realidad y que es necesario que esa realidad se sepa, que se sepa que no solamente una víctima es vulnerable por el hecho de ser víctima, sino también por todas las vulnerabilidades que la atraviesan. Por ser mujer, por muchas veces ser analfabeta, por no ser de acá y no tener ninguna familia acá que la contenga, por estar totalmente sola. Entonces, a esa mujer que se siente sola, que se siente totalmente vulnerable, sin fuerzas, invitarlas a que se acerque al equipo fiscal 9, al equipo fiscal 11, al 5 y al 4, que somos los 4 equipos fiscales que estamos para ayudarla y que de alguna manera la vamos a ayudar. Esto no va a ser un peso, sino como le digo a todas mis víctimas, bueno, tu problema ahora ya no es tu problema, es mío. Sácate esa mochila, porque vienen cargadas de esa mochila tan pesada muchas veces. Nadie viene por un solo hecho de violencia. No. Se acercan cuando tienen muchos hechos de violencia acumulados y eso hay que entenderlo, hay que asumirlo y hay que abordar los casos de esa manera. Así que, bueno, eso básicamente estoy a disposición de las que necesiten. Recordarnos la dirección, primer piso de... 9 de julio, 236, es el edificio de Fiscalías de Investigaciones. Y es el primer piso, los 4 equipos fiscales, 4, 5, 9 y 11. Pero van ahí, dicen, Fernanda, la escuché en la radio. ¿Dónde está? Yo lloré con ella, la necesito. Van y la buscan a Fernanda ahí que bueno. La verdad que el llanto es más, o lagrimeo es de emoción. Y sí, la verdad yo que también estoy emocionada, estoy aguantando nomás. Estamos todos tan comprometidos, los chicos están tan comprometidos, son grupos de profesionales jóvenes, muy actualizados, que eso es tan importante. Por eso este espacio que vos nos permitís poder informar, yo siempre le digo, lo más importante de tus derechos es el derecho a la información. Que conozcamos. El derecho a la información, que vos sepas qué va a pasar con tu denuncia, qué va a pasar con tu expediente, qué te puedo dar yo, qué me podés dar vos. Eso es lo más importante. Puede haber miles de derechos, pero el que vos estés informada para mí es el más importante. Así que, bueno, espero que puedan acercarse y puedan consultar todas las dudas que tengan con nosotros. Gracias, Fer. Espero que vuelvas pronto. Si Dios quiere. Gracias por este ratito. Muchas gracias. Un placer. Bueno, aquí charlando con nosotros, Fernanda Abraham es del equipo fiscal número 9. Ella es fiscal especializada en violencia de género. Y bueno, charlamos de todo lo que tenés que saber en esta nota que puedes repasar en libertadigital.com.ar. Escribinos al 362-451-5509.